días, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bueno, estamos acá con una mañana después de mucha celebración, de mucha cosa. Tenemos un programa súper interesante para compartir. Les quiero contar que está pendiente la encuesta de la semana. Como ustedes ya saben, tienen que ingresar a www.tvpublica.com.ar para responder. Y tenemos hoy varios temas. La encuesta de la semana es ¿cuántas horas dormís en vacaciones? Y esto es interesante porque muchas veces bajar de revoluciones cuando uno se va de vacaciones cuesta algunos días de adaptación. Y cuando te empezaste a adaptar, tenés otros problemas, como por ejemplo cumplir con los amigos con los que te fuiste de vacaciones, los chicos que quieren hacer una cantidad de actividades que no te alcanza el día para poder cumplirlas. Y terminan las vacaciones y sentís que se te pasó todo el tiempo y volviste más cansado de lo que te fuiste. O sea, el objetivo no es ese. ¿Cuántas horas dormís en las vacaciones? Sinceramente, respóndenos. Y el viernes vamos a estar analizando este tema, www.tvpublica.com.ar. Varios temas, les decía, uno de ellos que tiene que ver con los cuidados en el agua. Estaremos con un guardavidas, muy importante e interesante analizar cuáles son estos cuidados que responden no solamente a las personas que están en una pileta, en una colonia de vacaciones, sino a aquellos que tienen la posibilidad de estar en el mar, de acercarse al mar. Vamos a hablar de las corrientes, de los horarios, en fin, de todo esto en un ratito nada más. Estaremos hablando con la licenciada Adriana Vince de la desintoxicación luego de las fiestas. Interesante, ¿eh? ¿Cómo te sentiste? ¿Te dolió la cabeza? ¿Te dolió el estómago? En fin, aparentemente existen algunos menjunjes, algunos jugos especiales que Adriana nos preparó especialmente para el día de hoy, que pueden ayudar a evitar que sigamos así de intoxicados y nos purifiquen. Vamos a averiguar esto en un rato también. Hablaremos del tema de los embarazos y el cuidado a propósito de esta época del año que tiene que ver no solamente con las altas temperaturas, con la deshidratación, también muchas veces tiene que ver con el tema de los traslados a otras partes, ¿no? Llega esta época del año, las fiestas, muchas mamás embarazadas que se trasladan de la capital federal, por ejemplo, al norte de nuestro país o a otros países limítrofes, muchas horas en colectivo, en auto, que pueden traer problemas si no se toman los recaudos adecuados, y para eso vamos a averiguar todo esto con una obstetra. Y también otro de los temas tendrá que ver con la psicopedagogía. ¿Cuándo y por qué es necesario? Empezamos con la primera nota que tiene que ver con el Hospital Garrahan. Decimos siempre que hoy por hoy el análisis o la revisación que se le realiza a un niño es mucho más que medirlo y tomarlo el peso. Básicamente tiene que ver con toda una cantidad de índices que responden de dónde viene, cómo son sus padres, cómo es su ámbito familiar, dónde vive. Esto es muy importante para poder evaluar correctamente la salud de un niño. El control de crecimiento y desarrollo es una herramienta muy útil para el pediatra para poder evaluar cómo está creciendo un niño, cómo son las condiciones de crianza. La mayoría de nuestros niños crecen paralelos a los centilos, que es la tabla de crecimiento que utilizamos. Y con ellos, esta herramienta le permite a la familia y al pediatra conversar sobre cuáles son los aspectos que colaboran para que el crecimiento sea normal. El crecimiento es multifactorial, es decir, en donde la carga genética es importante, es decir, es importante saber la estatura del papá y de la mamá y también el tiempo en el cual han tenido el desarrollo. Y a su vez el medio de crianza, en las condiciones normales, habituales, favorecedoras del crecimiento, tanto la alimentación como el estímulo que se da en la casa permite la expresión de ese potencial genético y los niños van a tener la mejor estatura de esta mezcla de papá y mamá. El crecimiento tiene distintas etapas, hay una etapa de alta velocidad e impacto, que son los 2 primeros años de la vida, en donde el pediatra controla y está muy atento a la alimentación materna es la prioritaria. Luego de los 2 a 4 años empieza a haber un cambio de la forma de crecer y se va expresando cómo van a ser estos niños más grandes, cuál es la estatura que van a tener de adultos, y luego viene la pubertad, donde hay un montón de cambios biológicos y hay lo que se llama el estirón puberal. Las niñas crecen en promedio ese estirón alrededor de los 12 años y finalizan de crecer 2 o 3 años después de tener su primer menstruación, y los varones tienen ese estirón de crecimiento alrededor de los 14 años. Es importante la alimentación, es importante el ejercicio, es importante el estímulo y las maneras de crianza.
siempre y cuando ese ejercicio no sea excesivo. También se sabe que los niños que tienen quizás entrenamientos de muchas horas y en donde a veces la ingesta calórica es muy justa, el crecimiento puede estar restringido. Pero eso no ocurre habitualmente en los niños que hacen actividad física o deportiva como recreativa o escolar, así que no hay que preocuparse y todo lo contrario. Tenemos que preocuparnos más por la obesidad y el sobrepeso, que es más prevalente en este momento. Y sabemos efectivamente que es una de las grandes epidemias en las que tenemos que trabajar muchísimo en prevención. Las nutricionistas tienen una labor enorme, que es educarnos sobre qué alimentos son los adecuados para evitar justamente la obesidad y el sobrepeso, que son de las grandes patologías que estamos teniendo hoy en nuestro país, en toda una generación en pleno crecimiento. Me voy a saludar al pediatra. ¿Cómo le va, Sergio? Buen día, ¿cómo estás, Dolores? ¿Vos te pones pesado, por ejemplo, con el tema del peso cuando revisás a los chicos? Sí, es fundamental el peso y la estatura. ¿Y se los decís a ellos directamente? Por ejemplo, estás con sobrepeso, tenés que trabajar en esto, tenés que ser consciente que tenés que cuidarte ciertamente en las comidas. No de esa forma. No okay, es, por no eso es, él es pediatra y claro, yo no es de la forma, estás con sobrepeso. Sí podemos hablar sobre qué te preocupa, si te preocupa tu imagen corporal, cómo te sentís, si podés jugar al fútbol igual que los otros chicos. Pero si no lo te vinculás con un más. tema de la salud más sí, que... Sí, claro, pero ahí es una forma de entrar por ahí y que el chico diga, sí, no, es que yo me veo un poco, bueno, y a partir de ahí, cuando el chico lo reconoce, poder charlarlo. Yo te lo pregunto porque a mí me parece que es muy importante que ellos se conecten desde este lugar con la salud, ¿no? Porque un chico que el médico le dice, mirá, la verdad es que me parece que estás bien, pero que habría que ajustar un poco, trata de evitar de comer, por ejemplo, no sé, tantas galletitas o tanto dulce de leche, trata de comer más frutas, verduras, que esto te va a hacer bien y te va a permitir estar más ágil, como decís vos. El chico es tan la esponja que inmediatamente absorbe esta información, sin tener que poner a la madre o al padre, donde siempre por ahí se vincula desde otro lugar y puede generar hasta una cierta resistencia, ¿no? Sí, en realidad, ¿qué es lo que pasa con los chicos? Ellos van creciendo en altura y van creciendo en peso, y lo que recién decía la doctora es que eso es un dato muy sensible que nos habla sobre la salud del chico. Claro. Cuando el chico tiene algún problema, ya sea orgánico o no orgánico, lo primero que hay es un detenimiento de la talla o un aumento brusco del peso o un descenso brusco del peso. Recién decía la doctora que los chicos crecen paralelo a los centilos. Los centilos o percentilos son unas líneas imaginarias que nosotros trazamos a lo largo del tiempo. A ver, para ser gráficos, un chico nació el 15 de octubre del año 95. Lo que harían los centilos es poner 100 chicos que nacieron el 15 de octubre del 95 y los ponen del más bajo al más alto. Cuando yo empiezo a caminar como si fuera en la escuela, cuando llego al número 50, ese es el percentilo 50 o el centilo 50. Hay unos más bajos, otros más altos y crece, eso está dentro de la normalidad. Si yo lo tomo como un dato aislado y saco una foto y digo, este chico está en el centilo 25, está dentro de la normalidad. Pero si yo lo tomo este dato como una película a lo largo del tiempo y veo que hoy está en el centilo 25, pero hace un año y medio estaba en el centilo 75, eso quiere decir que se quedó en altura, dejó de crecer, claro, o creció menos de lo que uno esperaba. Lo importante es que crezcan paralelos a los centilos, y si eso no ocurre, uno investiga, a ver, acá hubo un descenso de la curva de aumento de talla o de peso, y lo estudiaré a ver qué es lo que pasa. www.facebook.com/Red de Salud. Allí tenés la posibilidad de escribirnos, de hacernos llegar tus consultas. También la posibilidad lo tenés a través del mail para aquellos que no tienen Facebook, reddesalud@tvpublica.com.ar. Escuchamos, Sergio. Bien, primero vamos a contestarle a María Inés de Chajarí, que manda felicidades por las fiestas, y nos dice que su hijo de 5 años está rengueando y que le duele la rodilla. ¿Qué hace? ¿Le da un ibuprofeno y espera que se le pase o consulta? María Inés, cuando un chico renguea, dice que le duele la rodilla, uno está obligado a buscar algún problema en la cadera. Así sea que el chico diga, lo que me duele es la rodilla, uno va a buscar la cadera. Lo mejor que puede pasar es que nada más sea la rodilla y que se haya golpeado, pero también puede tener algo que se llama, y que es muy común en esta época, en la época de la edad de tu hijo,
la sinovitis transitoria de cadera, que es una inflamación del líquido que está dentro de la cápsula articular, y esto puede ser secundaria a algunas virosis que es muy común que tengan los chicos. Generalmente esto, reposo, antiinflamatorios y se pasa, pero es importante el reposo. Hay otras que pueden llegar a ser un poco más importantes o más graves, que son las artritis de cadera, que pueden ser sépticas y eso necesita internación antibiótico, o asépticas, que son por algunos otros procesos que no vale la pena ahora nombrarlos. Pero o PERTES, ¿no? El PERTES, exactamente. Pero es importante que vayas y consultes a un traumatólogo o a algún pediatra que te derive eventualmente al traumatólogo. No te dejes estar y no te quedes que es solamente la rodilla. A ver, Sergio, perdóname, a propósito de esta sinovitis, senovitis, ¿cómo se dice? Sinovitis transitoria. Pueden volver, ¿no? Una vez que el niño las tiene, puede volver a tener otro episodio más adelante. Sí, tranquilamente, igual que no es que tiene mayor riesgo. Puede tenerla es como, indistinto. Exacto. Fenómeno. Puede ser que no la tenga nunca más. Fenómeno. Juan Carlos de Mina Clavero pregunta un dato curioso. ¿Por qué la BCG se da siempre en el brazo, generalmente en el brazo derecho, en el deltoides, en esta región del hombro, y no se da en la pierna? ¿Qué pierde efectividad o qué es lo que pasa? No, lo que pasa es que es importante saber dónde queda la cicatriz para después uno ir a buscar si ese chico se dio o no la BCG. Recordamos que el certificado que uno se haya dado esta vacuna es o la marca o la libreta sanitaria. Si tenés la marca, la libreta sanitaria ya no es tan importante, pero perdiste la libreta y no sabés dónde está la marca, tenés que buscarla por todo el cuerpo y por ahí te entran dudas si eso no es la marca de la BCG. Acá sabés dónde la tenés que ir a buscar y listo. Bueno, vamos a hablar ahora de los cuidados que debe tener una embarazada, que sabemos que en general es un momento de la vida en el que uno se presta más atención porque no es solamente lo que le pasa a uno, sino es el desarrollo y el crecimiento del bebé que llevamos dentro. Pero efectivamente hay momentos del año o circunstancias particulares donde estos cuidados deben intensificarse o deben simplemente concientizarse. Vamos a hablar del embarazo, del calor, de los viajes, de todo aquello que te puede estar pasando en esta época del año. Para eso es que hemos invitado a la doctora Laura Mercasini. ¿Cómo te va, Laura? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Bienvenida. Gracias, igualmente. Bueno, nosotros ahora estamos petrificadas por el aire acondicionado. Mucho frío. Porque parece raro, ¿viste? Hablar de las altas temperaturas, pero efectivamente estamos como un momento especial y la sensación que se tiene es que la embarazada sufre más de los calores o de las altas temperaturas que las personas que no lo estamos. Bueno, las embarazadas sí sufren un poquito más de calor. Básicamente los cambios hormonales del embarazo hacen que la embarazada tenga mucho más calor, seguramente tiene mucho más peso, porque al final del embarazo, un embarazo que puede llegar a tener entre 9 y 16 kilos de más, siempre las personas más obesas o más gordas sufren un poquito más del calor. Ahora, lo importante del calor no es tanto la temperatura, sino qué es lo que uno hace con la temperatura. Perfecto. Porque la embarazada, en general, como tiene un poquito más de tiempo, suele querer irse de vacaciones. Y el tema es, ¿a dónde me voy de vacaciones? Porque las playas más lindas que uno tiene cerca, Mar del Plata, o irse a Brasil o a otras playas, lo que uno tiene que pensar es no tanto cómo está la playa, sino qué infraestructura médica tiene en ese lugar. Porque si uno se va a Brasil, por ejemplo, las playas más paradisíacas no tienen un centro médico adecuado. Y en el embarazo hay ciertos cambios hormonales que provocan un montón de cosas. Por ejemplo, trastornos intestinales. Entonces la embarazada, que normalmente podía comer abundante antes del embarazo, durante el embarazo ya no puede comer tanta cantidad porque le cae mal, y consultar a un médico en esos lugares no es tan fácil. Exacto. Bueno, y uno no lo tiene en consideración. No. De verdad, uno empieza a tomar conciencia de esto cuando tiene los hijos ya. Pero no durante el embarazo, que se siente uno absolutamente omnipotente, ¿viste? Porque tenés como una fuerza especial. El embarazo te da como una sensación de que todo lo puedo, pero esto es básico y clave, porque inclusive no solamente en lo intestinal, también puede uno tener otros riesgos. No, por ejemplo, en el primer trimestre de embarazo, que uno siempre tiene miedo de esas pequeñas pérdidas que puede tener, que son absolutamente normales si son pequeñas, pero si yo estuviese en el lugar cercano al hospital, me voy, o a un sanatorio, me voy, me hago una ecografía, veo cómo sigue el embarazo. Si me voy a un lugar
alejado de cualquier centro médico, por supuesto que no me puedo hacer una ecografía y paso angustiada el resto de las vacaciones porque no puedo saber lo que está pasando. ¿Y hay restricciones en cuanto, por ejemplo, a las horas de viaje? Hablábamos, yo mencionaba las horas de colectivo o de auto, en fin, no sé, hay toda una cantidad de cosas que pueden perjudicar o no, o por ahí esto solamente es un mito. No, sí, la embarazada tiene ciertos cambios sanguíneos que, por ejemplo, aumentan la coagulación de la sangre. Entonces, si yo paso muchas horas sentada, que puede pasar tanto en el trabajo o en un viaje prolongado o en un avión, lo que puede hacer es favorecer la trombosis venosa, que son las trombosis de las piernas. Y eso se soluciona fácil. Entonces, cada hora y media, la embarazada tiene que levantarse, caminar, si es en el colectivo, caminar un poco en el colectivo, si es en el avión un poco, o mover los miembros como para que no haya mucha éstasis sanguínea. Perfecto. Éstasis sanguínea es que no haya mucha circulación. ¿Qué pasa con el avión, ya que lo mencionaste, los cambios de presión que puede tener, no sé, si existen en el avión, si pueden perjudicar el embarazo? No, ahora las cabinas están despresurizadas y no pasa nada. El único cuidado que hay que tener es ese, de tratar de caminar y moverse durante las horas de viaje. Ahora, es cierto que las aerolíneas, después de las 28 semanas, piden un certificado médico, más que nada para cuidarse de que no haya una amenaza de parto pretérmino o alguna rotura prematura de membranas, más que nada por lo legal, pero si no, después se podría viajar. En general, nosotros los médicos decimos que hasta las 34 semanas de embarazo podrían viajar en avión, siempre con un certificado y ver a ver qué pasa. ¿Qué pasa con la exposición al sol de la embarazada? Digo, nosotros hablamos permanentemente de los cuidados que una persona normal tiene que tener cuando se expone al sol. En este caso, esas panzas gigantes que vemos en la playa por ahí o en la pileta, horas y horas al sol, ¿pueden ser perjudiciales más allá de lo que puede perjudicarle la piel? No debería ser mayor. O sea, lo único que se recomienda exposición de calor es no las termas, porque la temperatura de aguas termales de ir de vacaciones no es buena para el bebé. Uno puede tomar sol, no hay ningún problema. Lo único que yo siempre le digo a las pacientes es que las embarazadas tienen un movimiento hormonal y un movimiento que hace que tengan las manchas de la embarazada. Terribles. Bueno, esas manchas de embarazada se intensifican si yo me pongo al sol. Entonces, desde que me levanto hasta que me acuesto, siempre con protección total. Y aparte no ayuda por ahí las estrías, ¿no?, que pueden surgir en el embarazo. Vos mencionaste recién el tema de las termas, no a las termas para las embarazadas. No a las termas para las embarazadas. ¿Qué pasa con las piletas de natación para las embarazadas? ¿Es recomendable que una mujer embarazada, como digo yo, haga, viste, que se sientan en el escalón de la pileta y por ahí se pasan 1 hora, 2 horas ahí sumergidas? Sí, no pasa nada. No pasa infecciones urinarias, la humedad. A ver, la infección urinaria está aumentada durante el embarazo y nosotros la buscamos en realidad, pero la verdad que meterse en la pileta, inclusive nadar, es uno de los ejercicios más buenos para el embarazo. Claro. O sea, la embarazada puede nadar desde el primer día hasta el último día sin correr riesgo. No hay golpes, no hay torceduras. Al contrario, apoya, descansa el peso, Al contrario, ¿no? la paciente, sí, las mujeres se sienten mucho mejor si nadan durante todo el embarazo. Hay que cambiar el tema cuando uno va a mar. Si va a ir a nadar o si se va a meter en el mar, lo que uno tiene que tener cuidado es de que las olas no sean muy fuertes, porque puede ser que nos golpeen, nos hagan caer y haya un traumatismo. Claro, es recomendable agarrar a alguien de la mano para ingresar al mar y que nos sirva de apoyo si estamos efectivamente muy avanzadas en el embarazo. Exacto. Recién hablábamos de la atención médica, ¿no?, y de tener esto en cuenta, y me parece que es un tema central que vos sacaste y súper interesante, que en general no se toma en consideración. No. ¿Qué hacer frente a una circunstancia de este tipo? Digo, te llamo, estoy a media hora, a 40 minutos del primer centro de salud, rompí bolsa, tuve una pérdida o tengo una pérdida bastante considerable o estoy con unas contracciones impresionantes. Bueno, depende. ¿Qué decisión debería tomar yo? Primero, depende de la edad gestacional. Lo ideal siempre sería tener el teléfono del obstetra. Sí. Entonces uno hace la consulta y el obstetra sabe cuándo tiene que ser urgente o cuándo no. Fenómeno. Ante cualquier pérdida de sangre, siempre lo ideal es consultar. O sea, uno no se puede quedar tranquilo bajo ninguna circunstancia teniendo pérdidas de sangre. Y si yo rompí bolsa, tengo el tiempo como para llegar a un lugar que me atiendan. Por eso yo siempre digo, lo más cercano posible a un centro de mayor complejidad.
Porque si yo rompí bolsa a las 34, 35 semanas, no es lo mismo que romperlo a las 28 semanas. Obvio. ¿Por qué? Porque el bebé, un bebé prematuro. Claro, exactamente. Entonces tiene que ser un centro de mayor complejidad. No debe haber peor cosa que irse fuera del país y tener una complicación, porque aparte no todas las obras sociales cubren fuera del país y se complican un montón de cosas. Esto que nos dice Laura deberíamos de haberlo escuchado por ahí un mes antes, ¿no? Estuvimos como faltos de... porque la verdad es que no se me había ocurrido nunca pensar en estas circunstancias y creo que muchas veces en la consulta del obstetra este diálogo no se da. No. La embarazada no le comenta al obstetra dónde se va a ir de vacaciones, no es una situación que se conozca y esto que está diciendo Laura es básico, es tan importante para la salud de la embarazada como para la del bebé. Esto que mencionabas, lo del centro de alta complejidad. Estás en una playa, 45 minutos, sí, por ahí te ve un médico. Tuviste un parto prematuro. ¿Y qué se hace con ese bebé? No, bueno, te puede ver un médico, pero te ve un médico clínico. Nada. La embarazada necesita la consulta de un médico obstetra. Totalmente. Donde vaya. En realidad, siempre que las pacientes me preguntan, ¿me puedo ir de viaje? Yo les pregunto, ¿a dónde? Y ¿cómo? ¿Cómo? ¿En ¿Por qué qué? Porque si voy les digo, si vas en auto cada hora y media, porque a veces los hombres no quieren parar en el auto, o sea, quieren subirse en Buenos Aires y parar en el sur. Las 14 horas de viaje arriba del auto. Verdad. Bueno, no, a la Escucharon, embarazada, ¿no? sí. La embarazada tiene cada hora, hora y media, parar, moverse, bajar, ir al baño, movilizar las piernas. Ahora ya me veo que hay una cola de embarazada haciendo dedo Claro. por la ruta porque nadie la quiere Las deja llevar. el marido, sí. Así que bueno, ¿a dónde va a ir? ¿Cómo va a ir? ¿Y cuándo va a ir? O sea, lo ideal es viajar entre las 12 semanas y las 28 semanas. Eso es lo ideal. Sabemos que algunas mujeres se van por luna de miel antes de las 12 semanas. Entonces, si yo me voy a ir antes de las 12 semanas, tener un centro obstétrico cercano. Perfecto. Punto. Ha quedado clarísimo, Laura. Bueno, ha sido un placer. bárbaro, Muchísimas muchas gracias. gracias. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa. Después de la misma vamos a estar conversando de un tema central que está íntimamente relacionado también con las vacaciones, que tiene que ver con los cuidados en el agua. No solamente en el mar, sino también en la pileta, especialmente para los más chicos y los adolescentes, que son los que habitualmente concurren a las colonias de vacaciones. Vamos a hablar con un guardavidas. Y también, a propósito de las celebraciones, Adriana nos va a contar qué comidas o qué bebidas son ideales para la desintoxicación. Ya venimos.